Controlaba un imperio millonario, pero no podía controlar su agotamiento. Cuando la directora ejecutiva, Evelyn Harrington, se quedó dormida accidentalmente en el hombro de un desconocido en pleno vuelo, esperaba humillación. En cambio, la gentil amabilidad del padre soltero la desgarró por dentro. Su hijo se estaba muriendo en un hospital a 3.200 kilómetros de distancia. No tenía motivos para preocuparse. Sin embargo, 3 horas después, estaba junto a la cama de Oliver, a punto de cambiar 3 vidas para siempre. El dorado atardecer se filtraba por las ventanas del aeropuerto, reflejándose en sus gafas de sol de diseñador mientras Evelyn cruzaba la terminal. Los anuncios de embarque resonaban en el vasto espacio, mezclándose con los pasos apresurados de innumerables viajeros. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo pulido con precisión experta, su maletín de cuero se balanceaba a un ritmo perfecto. Tenía 29 años, era brillante y había convertido su empresa tecnológica de la nada en una empresa multimillonaria. Sin embargo, bajo el traje a medida y el paso seguro, el agotamiento le tensaba los músculos. El contrato perdido de ayer, que aún dolía tras 3 meses de negociaciones, se desvaneció en una sola llamada. Se dijo a sí misma que este viaje era un asunto necesario, una conferencia en Chicago que no podía perderse. Pero la verdad susurraba de otra manera, en los rincones más recónditos de su mente. Necesitaba distanciarse de la presión asfixiante, de los miembros de la junta que cuestionaban cada decisión, del ático vacío que le recordaba que el éxito tenía un precio. El amor era un lujo que no podía permitirse, o al menos eso se había convencido a sí misma. Las relaciones eran variables que escapaban a su control, y Evelyn Harrington no creía en dejar nada al azar. Nathan estaba de pie cerca de la puerta, en marcado contraste con los refinados viajeros de negocios que lo rodeaban. Sus vaqueros desgastados habían conocido tiempos mejores, y la mochila de lona que llevaba al hombro mostraba las reveladoras manchas de cajas de zumo y crayones. En la mano derecha, aferraba un pequeño avión de juguete, con la pintura roja desconchada tras innumerables aventuras en sus pequeñas manos. Le dio vueltas distraídamente, pensando en Oliver, en casa con la señora Chen, de al lado. La fiebre había bajado esa mañana. Pero dejar a su hijo de 6 años, incluso para esta entrevista de trabajo tan importante, era como abandonar un pedazo de su corazón. Mudarse a la ciudad había sido, por necesidad, una oportunidad mejor, mejores escuelas, una oportunidad para reconstruir tras la partida de Claire 2 años atrás. Pero la necesidad no lo hizo más fácil. Nathan se pasó los dedos por el pelo oscuro, captando su reflejo en la ventana. 33 años, y se sentía anciano. Ser padre o madre soltero tenía la capacidad de envejecerte. Su teléfono vibró con una foto de la señora Chen de Oliver tomando sopa, esbozando una débil sonrisa. El pecho de Nathan se encogió con esa mezcla familiar de amor y preocupación que se había convertido en su compañero constante. Su encuentro era inevitable, quizás incluso orquestado por la mano traviesa del destino. Evelyn había estado mirando su teléfono mientras caminaba. Nathan se giró de repente al oír la llamada final para abordar. No. Su maletín salió volando. El lápiz labial de diseño rodó por el suelo de la puerta de embarque. Los papeles se esparcieron como nieve cara. Nathan se agachó de inmediato para recoger los papeles, con movimientos rápidos y como si se disculpara. Pero cuando los devolvió, su disculpa fue silenciosa. Casi murmuró, su atención ya estaba volviendo a su teléfono, donde otro mensaje de la señora Chen lo esperaba. Evelyn, completamente avergonzada, frunció el ceño con irritación. Lo mínimo que podía hacer era disculparse como es debido. Ella arrebató los papeles y los metió en su maletín con movimientos bruscos. Minutos después, con la tarjeta de embarque en la mano, encontró su asiento en clase ejecutiva y se detuvo en seco. El universo, al parecer, tenía un retorcido sentido del humor. Allí estaba sentado, el hombre que mascullaba con el avión de juguete, justo al lado de su asiento asignado. Levantó la vista,
Una señal de reconocimiento se reflejó en sus rasgos cansados, seguida de algo que podría haber sido diversión. Consideró pedir un cambio de asiento, pero la azafata ya estaba anunciando que estaban completos. Con un suspiro de resignación que lo decía todo, Evelyn se deslizó en su asiento, sacando su portátil como escudo entre ellos. Nathan se movió ligeramente, dándole más espacio, y luego volvió su atención al avión de juguete que había estado haciendo girar distraídamente. Los motores rugieron al encenderse y Los Ángeles comenzó a encogerse bajo ellos. A través de la ventana, las luces de la ciudad centelleaban como estrellas terrestres, cada una representando una vida, una historia, una posibilidad que dejaban atrás. Las luces de la cabina se atenuaron al alcanzar la altitud de crucero. Evelyn había planeado revisar todas las propuestas de vuelo, responder correos electrónicos y diseñar estrategias. Sus dedos volaban sobre el teclado con practicada eficiencia, pero las palabras comenzaban a difuminarse. Las últimas 72 horas sin dormir bien le estaban cobrando su merecido. Luchó contra ello, parpadeando con fuerza, tomando un sorbo del champán de cortesía. Pero el agotamiento era un acreedor que siempre cobraba. Sus párpados se volvieron pesados, cada parpadeo duraba más que el anterior. El suave zumbido de los motores se convirtió en una canción de cuna a la que no pudo resistirse. La pantalla del portátil se atenuó, a juego con su conciencia que se desvanecía. Se dijo a sí misma que descansaría un momento, que solo cerraría los ojos brevemente. El avión encontró una ligera turbulencia, nada alarmante, lo suficiente como para que los pasajeros se movieran suavemente en sus asientos. La cabeza de Evelyn, rindiéndose a la gravedad y al agotamiento, encontró su camino hasta el hombro de Nathan. El contacto fue suave, involuntario. Su cabello rubio se derramó sobre su gastada camisa de franela como seda sobre lienzo. Nathan se quedó paralizado. Su primer instinto fue apartarse, despertarla, restablecer los límites entre desconocidos. Pero al girarse ligeramente para mirarla, algo lo detuvo. Tras el maquillaje perfecto, pudo ver las ojeras, las líneas de expresión que ni siquiera un corrector caro podía ocultar por completo. Su rostro, liberado de su habitual máscara de control, parecía vulnerable, casi frágil. Era la hija de alguien, quizá la hermana de alguien, cargando con pesos que él solo podía imaginar. Pensó en Oliver, en cómo su hijo se acurrucaba contra él durante las tormentas. Café de la noche anterior. Extendió la mano para ayudarla a salir, y ella la tomó, sorprendida por la firmeza de su agarre. Gracias, dijo con sinceridad, aunque la retiró rápidamente al tocar tierra firme. Solo hago mi trabajo, señorita Blackstone, respondió él, volviendo a su equipo. Se alejó, pero algo la hizo mirar atrás. Él seguía observándola, asegurándose de que llegara sana y salva a la escalera. Pasaron 2 semanas antes de que sus caminos se cruzaran de nuevo. Otra tormenta, esta vez peor, provocó fluctuaciones de energía en todo el edificio. El portátil de Adelaide se apagó justo cuando terminaba su presentación. El autoguardado falló. Horas de trabajo se desvanecieron en el olvido digital. Se tapó la cabeza con las manos, dejando que la desesperación la invadiera por una vez. La junta directiva del día siguiente determinaría el rumbo de la empresa para los próximos 5 años, y ella no tenía nada. Disculpe, señorita Blackstone, preguntó Carter en la puerta, sosteniendo una batería portátil de emergencia. He notado los problemas de energía que afectan a esta planta. Esto debería darle unas 3 horas de energía estable. La configuró sin que se lo pidiera, con movimientos eficientes. Mientras su portátil volvía a la vida, ella lo vio, mirando la pantalla. ¿La adquisición de Morrison?, preguntó, pero se contuvo. Lo siento, no debería. ¿Sabe de ella?, preguntó ella, sorprendida. Vació la papelera de la sala de juntas. A veces la gente habla como si no estuviera allí. Hizo una pausa y añadió, su análisis de la competencia. Si no le importa que lo diga,
podría ser más convincente si incluyera las comparaciones de infraestructura técnica. Los sistemas de Morrison tienen al menos 7 años de antigüedad. Ella lo miró fijamente. ¿Cómo puedes saber eso? Trabajé en el sector, dijo simplemente. Necesita ayuda para recrear su presentación. Recuerdo casi todo lo que había en su pantalla cuando pasé por allí hace un momento. Durante las 2 horas siguientes, trabajaron juntos. Carter reveló una comprensión de las finanzas corporativas y los sistemas técnicos que la dejó atónita. Sugirió mejoras que ella no había considerado. Detectó errores que ella había pasado por alto. Cuando ella le preguntó por qué un conserje sabía tanto de ingeniería y finanzas, él simplemente dijo: «Todos tienen una historia, señorita Blackstone». La mía simplemente dio un giro inesperado. La tormenta pasó. Su presentación se salvó y mejoró. Y algo cambió entre ellos. Mientras él recogía su equipo para irse, ella gritó: «Carter». Él se giró. «Gracias. Y lamento lo del incidente del café. Fui grosero». «Todos tenemos días malos», respondió. «Buenas noches, señorita Blackstone». El viernes por la noche trajo una visita inesperada al edificio. Adelaide estaba esperando el ascensor cuando oyó la voz de una niña en el vestíbulo. Asomándose por la esquina, vio a Carter. Carter sentado con una niña pequeña, de unos 8 años, con su uniforme escolar impecable a pesar de la hora. Serena tenía los ojos de su padre, pero un brillo propio, charlando sobre su día mientras Carter la ayudaba con la tarea de matemáticas. «¿Por qué ya no usas tu título de ingeniería, papá?», preguntó Serena, y Adelaide se encontró conteniendo la respiración esperando la respuesta. La voz de Carter era dulce. «Porque cuidarte importa más que cualquier trabajo, cariño. Después de que mamá enfermara, necesitaba un trabajo que me permitiera estar ahí para ti durante el día. El turno de noche significa que puedo prepararte el desayuno, llevarte a la escuela, recogerte, ayudarte con la tarea. Pero antes eras importante. Inventabas cosas. Ahora soy importante», dijo, besándola en la coronilla. «Soy tu papá. Ese es el trabajo más importante que tendré». Adelaide se retiró a su oficina, con las palabras de Carter resonando en su mente. Pensó en su propio padre, quien había construido un imperio, pero se perdió cada recital, cada cumpleaños, cada momento importante hasta que un infarto a los 55 años acabó con sus posibilidades de enmendarse. Ella había seguido su ejemplo, eligiendo el éxito sobre la conexión, diciéndose a sí misma que tenía tiempo para tener una vida más adelante. Pero al ver a Carter con Serena, se preguntó si había estado midiendo el éxito con las métricas equivocadas todo el tiempo, incapaz de resistirse. Buscó su nombre en línea ese fin de semana. Los resultados la dejaron atónita. Carter Rivera había sido ingeniero senior en Harley Industries, titular de 3 patentes, ganador de un premio a la innovación que había sido noticia nacional. Todo se detuvo, abruptamente, hacía 3 años. Una búsqueda más profunda reveló el porqué. El obituario de Matilda Rivera. Una joven maestra que luchó contra el cáncer durante 2 años antes de sucumbir, dejando atrás a un esposo devoto y una hija pequeña. Las facturas médicas habrían sido astronómicas. El sacrificio profesional, de repente, se perfeccionó. Sentido. Sacó su expediente de empleado el lunes, usando su acceso ejecutivo. Un registro de asistencia perfecto. Nunca una queja. Un salario que era 1/3 de lo que él ganaba como ingeniero. Su bono mensual superaba sus ingresos anuales. La vergüenza le pesaba en el estómago, sobre todo al recordar cómo lo había amenazado con despedirlo por el café derramado. Él la había salvado de una posible electrocución y ella había respondido con amenazas. La reunión de emergencia de la junta directiva llegó sin previo aviso el martes por la mañana. Archibald Sterling, un asaltante corporativo con reputación de adquisiciones hostiles, había adquirido suficientes acciones como para exigir una moción de censura contra el liderazgo de Adelaide.
Tenía 3 horas para demostrar su valía o perdería todo por lo que había trabajado. La presentación técnica que probaría la viabilidad futura de la empresa era crucial. Pero al abrir los archivos, los mensajes de error aparecieron en cascada en su pantalla. Los archivos estaban dañados, posiblemente sabotaje, definitivamente catastróficos. El departamento de informática estaba indefenso. Necesitamos al menos 6 horas para recuperar los datos, si es que es posible. Gente, explicó el jefe de departamento. Adelaide tenía 3. En desesperada, se encontró tomando el ascensor al sótano, donde Carter comenzaba su turno de mañana. Necesito tu ayuda, dijo sin preámbulos. Sé que no tienes por qué ayudarme, pero te la pido de todos modos. Él no dudó. Muéstrame el problema. Durante las 2 horas siguientes, Carter trabajó con una intensidad que ella nunca había visto, utilizando habilidades de programación que denotaban años de formación avanzada. No se limitó a recuperar sus archivos. Los mejoró, añadiendo las comparaciones técnicas que había sugerido durante la tormenta, creando visualizaciones que hacían que los datos complejos fueran comprensibles al instante. Con 30 minutos de sobra, levantó la vista del ordenador. «¿Hay algo más?», dijo. La debilidad de Sterling es su mentalidad anticuada. No entiende la infraestructura técnica moderna. Si añades esta sección sobre aplicaciones de computación cuántica, la Junta verá posibilidades que él ni siquiera puede comprender. Ella, testaruda y brillante. Su voz se quebró ligeramente. «No puedo perderlo». «No lo perderás», dijo con una certeza que sacó de la nada. «No lo perderás porque él te tiene a ti, y lucharías contra el universo mismo por él». Nathan le apretó la mano y ella le devolvió el apretón. Se quedaron así mientras el capitán anunciaba su descenso a Chicago, mientras las luces de la ciudad aparecían abajo como diamantes dispersos, mientras el tren de aterrizaje se desplegaba con su golpe tranquilizador. En cuanto sonó la señal del cinturón de seguridad, Nathan se levantó, sacando su mochila del compartimento superior con una urgencia apenas controlada. Evelyn se encontró de pie también, olvidando su equipaje. «Te ayudaré a conseguir un taxi», dijo ella, sin admitir discusión. «No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo yo». Una compensación considerada por el hombro. Se movieron por el aeropuerto como una unidad. La imponente presencia de Evelyn despejando caminos a través de la ella tenía su teléfono afuera, abriendo aplicaciones de viajes compartidos, comparando horarios y rutas. Nathan estaba en su teléfono con la señora Chen, obteniendo la información del hospital, su mano libre agarrando el avión de juguete de Oliver como un talismán. En la acera, Evelyn de alguna manera había materializado un auto de Blacktown, no un taxi. El conductor ya estaba cargando la maleta de Nathan. «Esto es demasiado», protestó Nathan. «Es más rápido que esperar un taxi». «Ve». Se detuvo en la puerta del auto. Al mirarla, bajo las duras luces fluorescentes del área de recogida, pudo ver cada línea de preocupación en su rostro. Pero también algo más, una gratitud tan profunda que parecía reconocimiento. «Gracias, Evelyn». Era la primera vez que usaba su nombre, aunque ella no podía recordar haberle dicho. «Vete», repitió, más suave esta vez. «Oliver te necesita». Subió al coche y ella lo vio desaparecer entre las luces traseras. Se quedó allí mucho tiempo después de que se fuera, con su equipaje de diseño a sus pies, sintiéndose extrañamente despreocupada. Su teléfono vibraba con correos electrónicos, recordatorios de conferencias, con la vida que había construido esperando para reclamarla. Pero por una vez, nada parecía urgente. 3 horas después, Evelyn estaba sentada en su habitación de hotel, con el paquete de bienvenida a la conferencia sin abrir sobre el escritorio. Llevaba 20 minutos mirando el teléfono, con el número de Nathan en la pantalla. Lo había marcado durante el vuelo cuando intercambiaron información de contacto, aunque ninguno esperaba usarlo. Finalmente, escribió, «¿Cómo está Oliver?». La respuesta llegó rápidamente. «La fiebre bajó. Está durmiendo. El médico dice que estará bien». Soltó el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Entonces, antes de poder reconsiderarlo, escribió, «¿Qué hospital?».
Children's Memorial. ¿Por qué? No respondió. Acababa de pedir otro coche. El hospital de noche era un mundo diferente. Todo luces duras y voces apagadas. Los encontró en la habitación 312, guiada por una enfermera que había sonreído con complicidad cuando Evelyn mencionó que era amiga de la familia. Nathan estaba sentado junto a la cama, sosteniendo una pequeña mano entre las suyas. Oliver parecía diminuto en la cama del hospital, el cabello rubio empapado de sudor, pero su respiración era regular. Nathan levantó la vista cuando ella entró. El agotamiento y la sorpresa luchaban por dominar su rostro. «Viniste», dijo simplemente. No podía concentrarme en las proyecciones trimestrales. Sabiendo que estabas aquí. Dejó la bolsa que había traído de la tienda de regalos. Buen café del lugar de enfrente. Sándwiches porque dudaba que hubiera comido. Oliver se removió, sus ojos se abrieron de golpe. Eran los ojos de Nathan, ese mismo marrón cálido que parecía ver demasiado. Miró a su padre, luego a Evelyn, su expresión curiosa, a pesar del cansancio. ¿Eres amigo de papá? La voz de Oliver era baja, ronca. Evelyn se acercó, atraída por algo que no podía nombrar. Supongo que sí. Tu padre me lo contó todo sobre ti en el avión. Dice que te gustan los dinosaurios. Solían gustarme. Ahora me gusta el espacio. Saturno tiene 62 lunas. Incluso enfermo. El orgullo por este hecho era evidente. ¿62? Eso parece excesivo. Apenas puedo arreglármelas con una vida. ¿Y Saturno está haciendo malabarismos con 62 lunas? Oliver rió, un sonido que hizo que todo el cuerpo de Nathan se relajara. No todos tienen nombre. Algunos son solo números. Eso es triste. ¿Verdad? Todos deberían tener un nombre. Tienes toda la razón. Evelyn asintió, sentada en el borde de la cama. ¿Cómo los llamarías? Mientras Oliver se lanzaba a elaborados nombres de lunas que incluían combinaciones de sus comidas y superhéroes favoritos, Evelyn sorprendió a Nathan observándola. Su expresión era ilegible, pero suave, como si estuviera viendo algo inesperado, pero no inoportuno. Pasaron las horas en esa pequeña habitación. Oliver entraba y salía del sueño. Cada vez que despertaba encontraba a ambos adultos todavía allí. Evelyn contaba historias de sus viajes, cuidadosamente editadas para los oídos de los niños. Nathan compartía chistes vergonzosos de papá que hacían a Oliver gemir pero sonreír. Las enfermeras iban y venían, revisando sus signos vitales, trayendo jugo, sonriendo al improbable trío. Alrededor de las 3 de la mañana, con Oliver profundamente dormido y el hospital entrando en sus horas más tranquilas, Nathan y Evelyn permanecieron sentados en un cómodo silencio. Ella se había quitado los tacones de diseñador, con la chaqueta colgada sobre una silla. Él finalmente soltó la mano de Oliver, confiado en la respiración regular de su hijo. ¿Por qué has venido?, preguntó Nathan en voz baja. No con tono acusador. Solo curiosidad. Evelyn consideró mentir, inventar algo sobre redes sociales o coincidencias. Pero en esa habitación, que olía a antiséptico y esperanza, solo la verdad parecía apropiada. Porque en 4 horas en un avión, me mostraste algo que había olvidado que existía. Un amor que no es transaccional. Un cuidado que no es estratégico. He pasado tanto tiempo construyendo muros para protegerme de sentir cualquier cosa que pudiera hacerme vulnerable. Pero verte con Oliver, ver cuánto lo amas, me hizo darme cuenta de que me he estado protegiendo de las cosas equivocadas. Nathan guardó silencio un largo rato. Luego se acercó y le tomó la mano, trazando dibujos con el pulgar en la palma. ¿Sabes lo que dijo Oliver cuando le dije que tomaría su avión en mi viaje? Dijo, quizás conozcas a alguien agradable, papi. Alguien que necesite que nuestro avión vuele mejor. La sabiduría de los 6 años ataca de nuevo. El amanecer se coló por las ventanas del hospital, pintándolo todo con suaves pasteles. Oliver se despertó hambriento, señal inequívoca de recuperación, y convenció a las enfermeras para que le trajeran 2 bandejas de desayuno. Evelyn lo ayudó a comer, cortando con cuidado los panqueques mientras Nathan se duchaba en el pequeño baño. Cuando Nathan salió, recién afeitado, con la ropa de la entrevista sacada de la mochila,
notablemente sin arrugas, Oliver. Anunció, Evelyn es guapa. ¿Verdad que es papi? Los adultos se quedaron paralizados, las mejillas de Evelyn se sonrojaron, las orejas de Nathan se pusieron rojas. Sí, amigo, lo es, dijo Nathan simplemente, mirando a Evelyn a los ojos. ¿Te vas a casar con ella? Oliver continuó, con la devastadora honestidad que solo poseen los hijos. Oliver. La mortificación de Nathan era completa, pero Evelyn rió de verdad. El sonido llenó la pequeña habitación como música. ¿Qué tal si empezamos siendo amigos y vemos a dónde nos lleva el avión? Oliver consideró esto seriamente. Luego asintió. Vale, pero si te casas, ¿puedo ser el oso de los anillos? Portador, corrigió Nathan automáticamente. Portador de anillos. Prefiero el oso, insistió Oliver. Será el oso de los anillos, asintió Evelyn, guiñándole un ojo al chico. La entrevista de Nathan fue bien, aunque apenas la recordó después. Su mente seguía divagando hacia la habitación del hospital, donde un director ejecutivo de una empresa tecnológica le estaba enseñando a su hijo juegos de cartas con una baraja prestada de la enfermería. Consiguió el trabajo, aunque el gerente de contratación pareció sorprendido cuando la primera pregunta de Nathan fue sobre la política de bajas por enfermedad de la empresa para padres. Cuando regresó al hospital, descubrió que Evelyn había conseguido una laptop y estaba trabajando mientras Oliver coloreaba a su lado. Cada pocos minutos, la miraba y sugería cosas que hacían sonreír a Oliver. ¿Qué tal?, preguntó, alzando la vista al entrar. Ya lo tengo. Empiezo en 2 semanas. Es maravilloso. Su sonrisa era genuina, y le llegaba a los ojos de una forma que le transformaba el rostro. La empresa de Evelyn crea aplicaciones, anunció Oliver. Va a crear una sobre las lunas de Saturno, para que todas tengan nombre. Al día siguiente, mientras esperaban el alta de Oliver, se acostumbraron. Evelyn llegaba por la mañana con café de verdad y fruta fresca. Nathan le decía que no hacía falta que viniera y ella lo ignoraba. Oliver les exigía historias a ambos, entrelazando sus relatos en aventuras cada vez más elaboradas. La segunda noche, con el alta de Oliver firmada para la mañana siguiente, Evelyn se sentó junto a Nathan en la habitación silenciosa. Oliver dormía, con el color normal y la respiración tranquila. Así no es como esperaba que fuera este viaje, dijo en voz baja. Yo tampoco. Pensé que lo peor sería la ansiedad por la entrevista. Nathan. Empezó, luego se detuvo, buscando las palabras. No sé cómo hacer esto. ¿Hacer qué? Preocuparme. Conectar. Ser vulnerable. Soy muy buena dirigiendo empresas, tomando decisiones estratégicas, en presentaciones y negociaciones. ¿Pero esto? Hizo un gesto entre ellos. Esto me aterroriza. Nathan se giró para mirarla de frente. Te presentaste en un hospital para gente que conocías desde hacía horas. Has pasado 2 días haciendo reír a mi hijo. Lo estás haciendo bien. Pero ¿qué pasa cuando nos vayamos de aquí? Cuando vuelvas a tu vida y yo a la mía, lo resolveremos. ¿O no? Pero Evelyn, lo estás haciendo bien. Él le tomó la mano. Conocerte, tenerte aquí. Me ha recordado que Oliver y yo no tenemos que ser una isla. Que tal vez, solo tal vez, haya espacio para alguien más en nuestro pequeño mundo. Vivo en Los Ángeles. Te acabas de mudar a Chicago. Tienen unas cosas llamadas aviones, dijo Nathan con una pequeña sonrisa. He oído que estás familiarizado con ellos. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para salir del hospital, Oliver insistió en que Evelyn lo ayudara a empacar su avión de juguete con cuidado. Te trajo hasta nosotros, explicó con seriedad. Ahora es mágico. En el vestíbulo, permanecieron de pie torpemente. Los papeles de alta en la mano de Nathan. La credencial de la conferencia de Evelyn aún sin usar en su bolsillo. Entonces, comenzó Nathan. Entonces, repitió Evelyn. ¿Podemos hacerte una videollamada? Oliver interrumpió. Quiero enseñarte mi habitación cuando la pintemos. Me encantaría, dijo Evelyn, con un nudo en la garganta. Nathan sacó su teléfono. ¿Qué tal si empezamos con la cena? Cuando vuelvas a Los Ángeles. Y estemos instalados. La cena está bien.
La cena es normal. Nada de esto ha sido normal, señaló Nathan. No, asintió Evelyn. Ha sido mejor. Las semanas siguientes fueron un borrón de videollamadas y mensajes de texto. Evelyn se encontró mirando su teléfono durante las reuniones de la junta, sonriendo a las fotos del primer día de Oliver en su nueva escuela. Nathan le enviaba noticias sobre su trabajo, sobre el apartamento que poco a poco estaban convirtiendo en su hogar, sobre los pequeños momentos que alegraban sus días. Voló a Chicago 3 semanas después, aparentemente por negocios, pero en realidad para verlos. Oliver la arrastró al Museo de Ciencia e Industria, donde le explicó cada exposición con un entusiasmo desbordante. Nathan la tomó de la mano mientras caminaban por el Parque del Milenio. Oliver corría delante para hacer muecas al verse reflejado en el frijol. Pasaron los meses. Evelyn se encontró reestructurando su empresa para permitir el teletrabajo. Pasaba la mitad del tiempo en Chicago. Nathan y Oliver visitaron Los Ángeles, donde Oliver declaró que el océano era demasiado grande, pero el helado, perfecto. Un año después de ese fatídico vuelo, Evelyn estaba en el salón de un hotel en Chicago, organizando la primera gala de su empresa en el Medio Oeste. Había trasladado la sede, alegando que era por motivos fiscales, aunque todos sabían la verdad. El mundo tecnológico estaba entusiasmado con su inusual decisión, pero a ella no le importó. Estaba en medio de su discurso sobre innovación y crecimiento cuando los vio entrar. Nathan con un smoking que le aceleró el corazón. Y Oliver con un traje diminuto y una pajarita de clip, cargando algo a la espalda. Ella tropezó con sus palabras, perdiendo por completo el hilo de sus pensamientos. El público murmuró, confundido. Pero Evelyn solo tenía ojos para las dos figuras que se abrían paso entre la multitud. Oliver llegó primero, presentándole su tesoro escondido, un lienzo pintado que mostraba 3 figuras de pie bajo un cielo estrellado. Un avión volando sobre sus cabezas, Saturno visible en la esquina. Lo hice para ti, anunció Oliver con orgullo. Su voz se escuchaba a través del micrófono. Evelyn no se había dado cuenta de que estaba agachada lo suficiente para que él pudiera alcanzarla. Esos somos nosotros. Somos una familia ahora, ¿verdad? El público contuvo la respiración. Evelyn se arrodilló, vestido de diseñador y todo. Abrazó a Oliver. Sí, cariño, somos una familia. Nathan se unió a ellos en el pequeño escenario, su mano encontrando el hombro de Evelyn. Se inclinó hacia el micrófono que Oliver había requisado. Disculpen la interrupción a todos. Pero cuando sabes que algo es correcto, no esperas el momento perfecto. Lo creas. Se giró hacia Evelyn y sacó una pequeña caja de terciopelo. Ese vuelo de hace un año se suponía que duraría solo 4 horas. Pero Evelyn, quiero seguir volando contigo. A través de turbulencias y cielos despejados, a través de todo lo que la vida nos depare. ¿Te casarías con nosotros? ¿Oliver y conmigo? Oliver dio un salto. Di que sí. Di que sí. Ya les dije a todos en la escuela que lo harías. La sala estalló en risas, luego volvió a quedarse en silencio, esperando. Evelyn se quedó de pie, con lágrimas corriendo por su rostro, sin importarle que su maquillaje estuviera arruinado o que 300 de la élite de Chicago estuvieran mirando. Nada en mi vida salió según lo planeado después de conocerte tan bien, dijo, su voz se oyó claramente a través del espacio. Y, gracias a Dios por eso. Sí, sí, por supuesto. Sí. Nathan le deslizó el anillo en el dedo mientras Oliver rodeaba sus piernas con los brazos. El público estalló en aplausos. Pero en su pequeña burbuja en el escenario, el ruido se desvaneció. Solo eran ellos 3. Una familia formada a 30.000 pies de altura, unida por un amor que desafiaba la lógica pero tenía todo el sentido. Salieron temprano de la gala, los 3 caminando hacia la noche de Chicago. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, llenas de promesas y posibilidades. Oliver caminó entre ellos, tomándoles de la mano, saltando de vez en cuando para columpiarse entre ellos. Hola, Evelyn, dijo Oliver al llegar al coche de Nathan. Sí, cariño. Ahora que vas a ser mi mamá, ¿podemos tener un perro? Nathan gimió. Oliver. Hablamos de esto. De hecho,
Evelyn lo interrumpió, sonriendo. Creo que un perro suena perfecto. Toda familia necesita un perro. 6 meses después, se casaron en una pequeña ceremonia junto al lago Michigan. Oliver era, en efecto, el oso de los anillos, con todas sus orejas descubiertas, que Evelyn había hecho especialmente. La señora Chen lloró durante toda la ceremonia. La junta directiva de la empresa envió sus felicitaciones y preocupaciones a partes iguales. En sus votos, Nathan dijo: «Me enseñaste que el amor no se trata de encontrar a alguien que te complete. Se trata de encontrar a alguien que te inspire a completarte. No llegaste a nuestras vidas así como así, Evelyn. Llegaste volando y nos diste alas». Los votos de Evelyn incluidos. Pasé tanto tiempo construyendo una vida que parecía perfecta desde fuera. Pero tú y Oliver me enseñaron que la verdadera perfección son los cuentos desordenados para dormir. Panqueques quemados los domingos por la mañana. Y aviones de juguete que tienen más significado que cualquier trato comercial. No solo me diste amor. Me diste un hogar. Oliver, que había insistido en decir algo también, simplemente dijo: «Evelyn hace reír a papá, me ayuda con la tarea y no se enoja cuando derramo jugo. Eso es amor. ¿Verdad?». No había ni un solo ojo seco en la casa. Su vida juntos no era un cuento de hadas. Oliver enfermó de nuevo. Y pasaron otra semana en el hospital, pero esta vez como una familia unida. La empresa de Dylan enfrentó desafíos que requerían largas jornadas y decisiones difíciles. Nathan luchó por equilibrar su nuevo trabajo con la crianza de los hijos y su rol como socio. Discutieron por dinero, por estilos de crianza, por a quien le tocaba pasear al perro que Oliver había llamado Saturno. Pero también pasaban las mañanas de domingo en la cama, los tres más Saturno, viendo dibujos animados y comiendo cereales. Tenían vacaciones familiares en las que siempre viajaban en avión, y Oliver insistía en llevar su avión de juguete para la buena suerte. Pasaban tardes tranquilas después de que Oliver se dormía, compartiendo vino y sueños en el cómodo silencio de dos personas que habían encontrado a su media naranja. Una noche, 3 años después de aquel primer vuelo, Evelyn encontró a Nathan en la habitación de Oliver, viendo dormir a su hijo. Oliver ya tenía 9 años, todo extremidades desgarbadas y grandes sueños, con el avión de juguete aún en su mesita de noche. «¿En qué estás pensando?», susurró, abrazando a Nathan por detrás, sobre cómo un vuelo retrasado lo cambió todo. «Si hubiera cogido el anterior. Si hubieras volado al día siguiente». «Pero no lo hicimos», dijo Evelyn simplemente. «Estábamos justo donde debíamos estar». Nathan se giró entre sus brazos y la besó en la frente. «Oliver me ha preguntado hoy si podíamos tener una hermanita». La mano de Evelyn se dirigió a su vientre, a un plano, donde su secreto crecía. «¿Qué le dijiste?». «Que tendríamos que preguntarte». «Bueno», dijo ella sonriendo. «Dile que su deseo se cumplirá en unos 7 meses». Nathan abrió mucho los ojos, la alegría se extendió por su rostro como un amanecer. La levantó, haciéndola girar con cuidado, ambos riendo suavemente para no despertar a Oliver. «Otra aventura», susurró él. «De las mejores», coincidió ella. Se quedaron allí, en la puerta de la habitación de Oliver, viendo dormir a su hijo, con su avión de juguete aferrado en la mano incluso en sueños. El mismo avión que había hecho un vuelo que se suponía duraría solo 4 horas, pero que terminó durando toda la vida. Afuera, un avión pasó sobre sus cabezas, sus luces parpadeando en la oscuridad. Evelyn recordó ese momento de despertar en el hombro de Nathan. La vergüenza que había dado lugar a una conversación, que había dado lugar a una conexión, que había dado lugar a esto, una familia que nunca supo que necesitaba, pero sin la que ahora no podía imaginar vivir. Mientras se dirigían a su habitación, Oliver se movió, murmurando en sueños: «Te amo, mamá. Te amo, papá». Se detuvieron, sonriéndose. Nunca planeó tomar. Siempre.